Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, acá estamos en clases domiciliarias. Es la primera vez que voy a hacer algo como el estilo, así que esperemos que salga correctamente. Estoy un poco nervioso. Vamos a tener una pequeña charla con respecto a, obviamente, la actualidad que nos compete. ¿Qué lugar mejor que biología como para trabajar algunos aspectos de esto que nos está pasando? Y luego pasaremos a unas consignas que me gustaría que resuelvan. Bueno, ¿qué nos pasa? Al 31 de diciembre del año 2019, en China aparecieron algunos casos de personas con cuadros de neumonía, pero una neumonía atípica, de evolución rápida. Durante un tiempo se estuvo estudiando qué clase de infección estaba provocando este cuadro, hasta que el 7 de enero del 2020, de este año, se reconoció que se trataba de un nuevo coronavirus. ¿Qué es un coronavirus? O, en primer lugar, ¿de qué hablamos cuando hablamos de un virus? Los virus son partículas tremendamente pequeñas, de algunos nanómetros de longitud. Uno podría decir, pero ¿cómo es que algo tan pequeñito cause tanto temor en la humanidad como está causando en este momento? Los virus son unas partículas que ni siquiera podemos considerar dentro del concepto de lo que llamamos un organismo vivo. Esto hay algunos científicos que todavía lo pueden discutir. Los virus no hacen prácticamente nada de lo que le atribuiríamos a un ser vivo. No metabolizan, no intercambian materia y energía con el medio, son apenas unas partículas pequeñas, extremadamente diminutas, que realizan una sola cosa en particular: reproducirse. Para eso necesitan ingresar a una célula de cualquier ser vivo, hackearla, hacerse de la maquinaria celular con el solo fin de reproducirse, de producir más cantidad de virus. Esto no es compatible con el funcionamiento de la célula a la que están atacando, obviamente. Y aquí vienen los problemas. ¿Pero qué es un coronavirus? Los coronavirus son un grupo particular de virus que se llaman así porque tienen una envoltura en forma de corona y generan diversas afecciones como formas de resfrío y gripe. ¿Este virus fue creado en laboratorios? La respuesta es no. Los coronavirus se han transmitido a la humanidad históricamente a través de animales, por lo que decimos que su origen es zoonótico. El animal más conocido portador de coronavirus es el murciélago, pero se sabe también que existen otros animales como camellos y serpientes. Siendo con toda certeza de un origen zoonótico, este virus en los seres humanos ha mutado y ha adquirido la capacidad de transmitirse de persona a persona, de manera muy rápida y eficiente. Años anteriores hubieron otras pandemias por coronavirus, como la del 2002, el virus del SARS, conocido como síndrome respiratorio agudo severo, y en el 2012 el del MERS, el síndrome respiratorio de Medio Oriente. Se supo que el origen de estos virus fue, adivinen, zoonótico. Este nuevo coronavirus tiene algunas similitudes con el anterior virus del SARS, por eso se lo conoce oficialmente como SARS coronavirus 2. Y es el responsable de esta enfermedad que afecta especialmente las vías respiratorias, llamada COVID-19. SARS coronavirus 2 es el virus, COVID-19 es la enfermedad. Si bien existen tratamientos que apuntan a controlar y reducir los síntomas para evitar complicaciones, es importante saber que a este virus hasta el momento no se le conoce una vacuna. Aunque se está trabajando en ello, su aprobación llevaría tiempo. Mientras tanto, para erradicarlo, lo único que podemos hacer es prevenir. Y por eso nos tenemos que quedar en casa. ¿Por qué entonces nos tenemos que quedar en casa? Porque podemos salvar vidas. Y esto es muy importante que lo comprendan bien. Se tienen que quedar en casa. Pero entonces, ¿cómo es que una partícula tan diminuta nos tiene en vilo a todos metidos en este lío si lo único que sabe hacer es reproducirse? Bueno, es que el problema es que si bien solo se puede reproducir, lo hace muy bien. Este mecanismo lo lleva perfeccionando desde hace millones de años, a tal punto que justamente siendo un virus que afecta a las vías respiratorias, esa tos que genera permite que el virus pueda transmitirse de una persona a la otra en esas gotitas de humedad que nosotros liberamos en ese momento. Y este virus tiene una capacidad de contagio muy alta. Para entender cómo funciona esto, pongamos un ejemplo. Digamos el de la familia conejo. Imaginemos que tenemos dos
conejos. Y que esos 2 conejos, obviamente uno macho y una hembra, se reproducen entre sí. Y supongamos también que de la reproducción de los conejos obtenemos 4 conejitos. ¿Qué va a suceder? Si en la primera generación teníamos 2 conejos, en la segunda vamos a tener 4. Si esos 4 se reproducen bajo las mismas reglas, a la siguiente generación tendremos 8. Luego tendremos 16, 32, 64 y adivinen qué. ¿Imaginan cuántos conejos va a haber en la generación número 20? Más de 1 millón. A esto se lo conoce como crecimiento exponencial y resulta de multiplicar por 2, por 2, por 2, por 2, así hasta llegar a cifras altísimas. Este crecimiento exponencial se da también en plagas e infecciones, con una capacidad de crecimiento vertiginosa. En epidemiología, un tarabalengua, epidemiología, la ciencia que estudia cómo inciden las enfermedades infecciosas en la población, este crecimiento exponencial se lo llama factor R0. Si el R0 es menor que 1, la enfermedad se va atenuando hasta desaparecer. Si el R0 es igual a 1, la enfermedad crece y se mantiene. El problema es si el R0 es mayor que 1. Y en este caso tenemos un crecimiento exponencial, como la de la familia conejo. Veamos lo que pasa en los siguientes países. Se ve un crecimiento vertiginoso del número de casos en pocos días. Aquí vemos la tasa de crecimiento de los casos confirmados en Italia, Francia, Estados Unidos, España, Gran Bretaña, Alemania y otros países más también. Pero no todo está perdido. El factor R0 no es un valor fijo. Se puede modificar. ¿Cómo? Los medios le dicen frenar la curva. Es eso, es bajar el factor R0. Tenemos una gran ventaja para eso. Sabemos lo que les pasó a los países que lo están sufriendo con antelación. Lo único que tenemos que hacer es copiar las medidas que ellos están tomando. Y eso es lo que estamos intentando hacer. Por eso es muy importante que atiendas a las recomendaciones oficiales. Si bien para el gran número de casos es una enfermedad leve, existen también complicaciones. El problema es, ¿qué pasaría si nuestro sistema de salud no fuera lo suficientemente amplio como para abastecer a todas esas personas que presentan esas complicaciones? Veamos el gráfico. Tenemos una curva de crecimiento exponencial que luego disminuye cuando la sociedad adquiere inmunidad, aunque depende también de factores que al día de hoy son impredecibles. Pero esta línea punteada representa los recursos disponibles en el sistema de salud. ¿Imaginás lo que le puede pasar a las personas que están por encima de esta línea punteada? ¿Imaginás qué pasaría si llegaran 2 personas al sanatorio con el mismo problema, grave, pero solo hay una cama disponible? Bueno, esto está pasando en países de Europa y lamentablemente hizo que el número de víctimas sea mayor. Este es el verdadero drama de la situación, la saturación del sistema sanitario. Por eso debemos ser responsables todos y quedarnos en casa, porque esto puede ser algo evitable. Volvamos al cuadro. Lo que se intenta hacer es bajar el R0, aplanar la curva, que la misma cantidad de casos se reparta en el tiempo y permita la asistencia con todos los recursos disponibles, sin colapsar. Esto es lo que se pretende con la medida, por la que yo estoy hablando con ustedes a través de una cámara y no estamos compartiendo un aula donde podríamos también estar compartiendo eso que no conocemos tanto, u otras que tomaron países como España donde la cuarentena es obligatoria. En este caso toda la gente se tiene que quedar en sus casas a riesgo de costosas multas y hasta acciones penales, solo permitiendo la salida por fuerza mayor, por ejemplo el ir al supermercado o ir a la farmacia, o en el caso donde la justificación sea realmente importante. Como dije antes, tenemos una gran ventaja, y es que algunos otros países esta situación ya la tienen al día de hoy bastante más controlada, y lo que deberíamos hacer es copiar las medidas que tomaron. Vean, este es el cuadro de Corea del Sur. Tenemos el registro de nuevos casos en función del tiempo y se puede ver cómo el aislamiento forzado redujo la aparición de nuevos casos. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Muy simple,
seguir las indicaciones oficiales. Hasta este momento, 16 de marzo, son las 5 menos 10 de la tarde, quedarnos en casa. Y ojo con las cifras oficiales. El número de casos que se registran en Argentina hasta el momento ronda entre 50, 60, 70 casos. No tengo la cifra exacta hasta último momento. Pero si uno piensa, bueno, pero somos 50 millones de argentinos, parece que la cifra puede generar una falsa sensación de seguridad. Ojo con esa cifra. Las cifras oficiales no reflejan la realidad de la situación. No te estoy diciendo que se oculte información o que el Estado no nos esté diciendo la verdad. No se trata de eso. Cuando hablamos de cifras oficiales estamos diciendo a la gente que ya está atendida, a la que ya se le hizo el test y ese test ya dio el resultado positivo. Para que esa gente haya llegado al hospital posiblemente viene incubando la enfermedad desde hace ya unos días. Con lo cual hay de hecho modelos que predicen cuál puede llegar a ser la situación de lo que esté sucediendo hasta que esas personas que ya empiezan a padecer algunos síntomas realicen los chequeos correspondientes. Mientras tanto, están entre nosotros. Como se puede ver en el cuadro, nos muestra una evolución de los casos detectados en relación con lo que se estima se encuentran en circulación. Y obviamente se convertirán en casos positivos próximamente. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la curva exponencial? ¿En qué lugar estamos ahora? ¿Qué es lo que podemos esperar en los próximos días? Por eso tenemos que ser responsables y atender las indicaciones oficiales. Y una reflexión final, nosotros estamos sanos, pero ¿y nuestra familia? Ustedes, yo, podemos considerarnos como un eslabón fuerte de esta cadena, pero no todos lo somos. También hay eslabones débiles, por quienes tenemos que obrar. Todos podemos ser transmisores de la enfermedad, incluso hasta sin saberlo. Yo no me perdonaría que a un ser querido mío le pase algo debido a mi falta de responsabilidad. Cuando analizamos los riesgos se dice que el riesgo depende de la probabilidad, pero no es tan simple, también depende del daño. Si yo voy en bicicleta y sé que hay altas probabilidades de que me caiga, pero el daño es menor, puedo llegar a asumir el riesgo de una manera. La probabilidad de que yo contagie a un ser querido es muy baja, pero el daño puede llegar a ser muy alto. Por eso el riesgo requiere de analizar las dos variables. Bueno, alumnos, hasta aquí vamos llegando. Seamos sensatos, seamos responsables, basémonos en las medidas oficiales. Europa está muy mal, podemos estar nosotros en ese camino también. A continuación voy a proponer actividades para trabajar con este video y con material que les voy a ir compartiendo. Gracias.